días. Iniciamos la unidad 1 con el tiempo presente. El tiempo presente lo vamos a usar para describir rutina, hábito, las actividades que normalmente hacemos. Aparte tiene otro uso el tiempo presente, describiendo factores. ¿A qué me refiero? A que, por decir, el tiempo es muy importante en el desarrollo de cada unidad. Esa es una verdad. Entonces, el tiempo presente tiene varios usos. Entonces, ese es un factor. Además, hablamos de verdades también establecidas. Nosotros tenemos aquí, para empezar, tenemos que identificar los subject pronouns. El subject pronoun es la persona que hace la acción en la oración. Y tenemos los subject pronouns I, you, we, they. Y las terceras personas del singular son he, she, it. Aquí inicia el aprendizaje de la materia de inglés. Entonces, nosotros tenemos que usar el verbo para estos 4 subject pronouns, como viene aquí. I eat fresh fruit. Quiere decir que a lo mejor todos los días nosotros incluimos 1 o 2 frutas en nuestro alimento de desayuno o de merienda o de cena o de lo que ahora los doctores dicen una colación, ¿verdad? Bueno, entonces aquí el verbo es importante y siempre vamos a tener la combinación de sujeto más verbo. Y en este caso, este es el complemento. Pero aquí el tiempo presente me indica que las terceras personas, he, she, it, le voy a agregar S al verbo. Y aquí decimos, he eats fresh fruit. She eats fresh fruit. ¿Ok? Hay algunos verbos en los cuales no nada más le voy a agregar la S, le voy a agregar la sílaba adicional ES a los sujetos he, she, it. Tenemos aquí unos ejemplos de verbos. Es importante analizar en qué termina el verbo para poder agregar ES. Entonces aquí tengo wash, washes. Aquí sale en pronunciación la sílaba adicional. Watch, por ejemplo, watch TV. Watch, watches. Fix, fixes. Entonces aquí, la mayoría de los alumnos, cuando estamos hablando de he, she, no se les olvide incluir la S en el verbo. O si tengo verbos terminados en SH, CH, X, voy a agregar ES nada más a estas terceras personas del singular. En sí, esto es el chart que aparece en la descripción del tiempo presente. Aquí está, poniendo énfasis en la S del verbo en afirmativo. Estamos hablando de oraciones afirmativas. Affirmative statements. Aparece allí en inglés. ¿Ok? Entonces, aquí es subject plus verb. Aquí en su forma simple, como este, sí, siempre y cuando se trate de I, you, we, they. Pero si yo estoy con tercera persona, hay que agregar este. ¿Ok? Seguimos con la forma de negativo en tiempo presente. Recuerden, los subject pronouns siempre hay que analizarlos al empezar a leer una oración. ¿Por qué? Porque eso me va a determinar en esta forma negativa si voy a usar el auxiliar do not haciendo la contracción don't o does not haciendo la contracción doesn't. Entonces, volvemos a la fórmula. Miren, cuando nosotros trabajamos con unas fórmulas, es más fácil desarrollar cualquier ejercicio y sobre todo en el examen, recuerdo yo la fórmula y la aplico. Entonces aquí es sujeto, auxiliar negativo, verbo simple, en los dos casos. ¿Por qué? Porque estos son auxiliares que le ayudan a un verbo y nosotros siempre que tengamos un auxiliar, el verbo va en su forma simple, sin S, sin ES, nada.
en los dos casos negativos de los subject pronoun. Entonces decimos I do not work o I don't work, you don't work, we don't work, they don't work. Cambia en las terceras personas del singular y decimos he does not work. Al decir no, obvio que ya estamos viendo lo negativo. Cuando nosotros usamos contracciones es en una conversación. Acuérdense, yo estoy haciendo un escrito formal, no se debe usar contracciones. Entonces decimos she does not work o informalmente she doesn't work on Sunday, on Monday, this month, this year, puede ser. It doesn't work. Si por ejemplo no funciona la computadora, yo tengo que decir it doesn't work. No funciona. Algo le pasó a la computadora, algo le pasó a la lavadora, ¿verdad? Entonces aquí es animal o cosa, it doesn't work. ¿Correcto? Continuamos con questions, preguntas. Aquí tenemos que tener mucho cuidado con que es yes, no question. O sí o no, la pregunta. Volvemos a hacer énfasis en un auxiliar. En este caso es do. ¿Por qué? Porque este auxiliar nada más es para los subject pronouns I, you, we, they. Do I eat fruit? ¿Como fruta? ¿Cuánta fruta debo de comer? Do you eat fruit? Do we eat fruit? Do they eat fruit? Entonces, grabémoslo que es do para estos subject pronouns. Si yo tengo una yes no question, esta pregunta necesita una short answer. ¿Por qué es short answers? Porque el idioma refleja la cultura del país. El inglés refleja la cultura de la gente de nacionalidad americana. A ellos les gustan las cosas concisas, breves. Entonces, es por eso que en una yes no question tengo que usar una short answer. Aquí, ¿cuál es el tip que les paso? Estos videos son precisamente los que incluyen los tips a seguir en el examen o en un ejercicio o en la conversación diaria, ¿verdad? Muchos de ustedes probablemente viajen, tengan que usar el idioma inglés. Bueno, pues aquí nos vamos a reforzar con estas estructuras y explicaciones. Son breves, pero muy funcionales. Entonces tengo yo aquí el auxiliar do y es el mismo que yo voy a usar en una short answer, afirmativa o negativa. Entonces repito, do you eat fruit? Yes, I do. La pregunta es para usted, entonces usted me contesta yes, I do. Nada más, short answer. Entonces aquí combina el do al principio de la pregunta con el do en una respuesta afirmativa. Una respuesta negativa, no, I don't, pero sigue teniendo relación con el auxiliar que tengo aquí al principio de la pregunta. Entonces, do we eat fruit? No, aquí, do, no, we don't. Entonces, aquí, si yo usé este subject pronoun en la pregunta, es el mismo que voy a usar en la respuesta corta, no cambia, no cambia. Do they eat fruit? Do they, entonces no, they don't. En una respuesta negativa, la mayoría de las personas sí comemos fruta, debemos comer fruta. Seguimos con las preguntas en tiempo presente. En este caso estamos hablando de los subject pronoun, tercera persona del singular, he, she, it. Aquí vamos a usar el auxiliar does, como podrán observar. Entonces tengo yo, does he eat fruit? Short answer, affirmative, yes, he does. Does she eat fruit? Aquí tiene que ver un verbo, ¿ok? Entonces, does she eat fruit? Es auxiliar, sujeto, verbo. ¿Qué pasa? Aquí muchos alumnos no siguen el orden. Entonces, tenemos que incluir un verbo. Yo a propósito lo dejé así para que vean que muchos alumnos, si no, la oración no tiene un verbo, no hay acción. Entonces aquí tenemos que incluir el verbo eat, eat. No hay que confundir el eat con este. Si yo necesito un verbo es eat. Deletreado es E-A-T. Entonces, does he eat? Acuérdense, fruit, yes, he or she does. De acuerdo al sujeto, aquí estoy dando afirmativo o no, he doesn't.
Acuérdense, este con este tiene que hacer una combinación. Este con este, en la pregunta tiene también que hacer una combinación. Esos son los tips a seguir en el examen o en un ejercicio. Yo también tengo information questions en tiempo presente. Las palabras interrogativas son las que siguen aquí, las que se describen: who, what, when, why, how. Entonces, si usted sigue la fórmula para una pregunta en tiempo presente, incluyo la palabra interrogativa al principio, el auxiliar que le corresponde al sujeto y luego el verbo. Entonces digo, who do you teach? What do you teach? Pero aquí voy a cambiar con el auxiliar 2. ¿Por qué? Porque estoy hablando de he o she. Puede ser un maestro o una maestra. Entonces, why does he teach? How does she teach? Recuerden que who no lo voy a confundir con how. Who es quién y how es cómo. ¿De qué manera? ¿De qué manera enseña? Él o ella, la maestra, ¿verdad? Entonces aquí, cuando yo conteste a estas information questions, tengo que hacer referencia y contestar a la palabra interrogativa. En este caso, how does she teach? Well, very well, excellent, great, sería la respuesta. ¿Cómo enseña? Excelente, muy bien, más que excelente, perfecto. Entonces es how, ¿de qué manera? Entonces, repito, no confundir who con how. Continuamos con dos clases de preguntas en tiempo presente en el cual no auxiliary, ni do ni does. ¿Por qué? Porque el who y el what funciona como aquí la persona principal o sujeto e inmediatamente viene el verbo. Como who es tercera persona y what también es una sola cosa, le tengo que agregar ese al verbo. Who works today? What happens there? Recuerden, aquí no se necesita auxiliar. Aparte de ya terminar con las preguntas en tiempo presente, en esta unidad 1 de Simple Present voy a tener adverbios de frecuencia. ¿Qué tan seguido hacemos las cosas? Los adverbios de frecuencia se describen a continuación y son never, always, usually, sometimes, rarely, often o seldom. Seldom y rarely tienen la misma función. Aquí cuenta mucho el porcentaje con la frecuencia con que hagamos la actividad. Never, 0%. Lo opuesto de never es always, 100%. El usually quedaría entre un 80 y un 90%. Sometimes, 50-60. Rarely, 20 o 30. Often, seguido, frecuente. Entonces, repito, rarely y seldom funcionan igual. En algunos libros usamos más rarely, pero en algunos, sobre todo los de edición británica, aparece más seldom que rarely. Bueno, la fórmula aquí es he, she, it never works. ¿Por qué el énfasis? Porque en las terceras personas, recuerden, estamos reciclando lo que vimos en afirmativo, que le tengo que agregar ese al verbo. Es por eso que aquí solo aparecen he, she, it. Sin embargo, podemos usar los otros obvious pronouns, que son I, you, we, they. Pero entonces, esos no llevan la S. Solo he, she, it incluye la S. Entonces, la frecuencia con la que hagamos las actividades son esas, ¿verdad? Sujeto, adverbio de frecuencia, verbo. Pero viene una excepción en este objetivo de los adverbios de frecuencia y a continuación los describo. La excepción de la que les comentaba anteriormente es con el verbo to be. Nosotros tenemos que poner primero subject, cualquiera de los subject pronouns que ya mencionamos. I, we, you, they, he, she, it. ¿Ok? Entonces aquí tenemos subject más el verbo to be en sus tres formas. Aquí no incluí el is. Subject más verbo to be más adverbio de frecuencia. Recuerden, el anterior era subject, adverbio de frecuencia más verbo. Aquí no, aquí es subject, el verbo to be más el adverbio de frecuencia. Y tan fácil como decir, yo siempre estoy feliz.
Entonces, I am always happy. Lo contrario de always dijimos que era never. Entonces decimos, we are never sad. Lo contrario de happy. Entre más vocabulario vayamos manejando, va a ampliar nuestra comprensión y más facilidad en una conversación. Entonces aquí tendríamos nosotros las terceras personas, a las terceras personas del verbo to be les toca is. Entonces vamos a decir, Obama is always busy. Pues sí, como presidente de los Estados Unidos siempre tiene que estar ocupado, igual que nuestro querido presidente. Entonces aquí tendríamos que poner he is always busy para completar las tres formas del verbo to be, are y en este caso is. ¿Por qué lo dejé limpio? Pues para que nosotros tengamos mucho cuidado en la aplicación de las terceras personas que les toca is. Recuerden, esta es una excepción de la aplicación de los adverbios de frecuencia con el verbo to be. Sujeto, verbo to be, adverbio de frecuencia y en este caso el estado de ánimo. Los estados de ánimo siempre van a ir con el verbo to be, igual que la edad, ¿ok?